Hoy es el jueves 1 de junio del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las últimas tendencias y pronósticos en lo que se refiere a las próximas elecciones locales que se llevarán a cabo en México este próximo 4 de junio. Estando a tan solo unos cuantos días para que se celebren unos comicios locales que marcarán sin lugar a dudas el ambiente previo a que comience la carrera presidencial en México, actualizamos la información sobre este tema. Para todos aquellos que lo ignoren, este próximo 4 de junio se llevarán a cabo elecciones en al menos 4 estados de México. Curiosamente, las últimas tendencias electorales parecen no favorecer al oficialismo mexicano. Se prevé que por primera vez en la historia del país azteca, el Estado de México y Coahuila dejen de ser gobernados por el Partido de la Revolución Institucional. Esto último debido a que lamentablemente la popularidad del presidente de México, Enrique Peña Nieto, se ha desplomado en los últimos meses. Si desde Los Pinos se sentía el ambiente con una sensación de resignación ante la inminente derrota en el Estado de México, debo decir que lo que menos esperaban era que el PRI se desplomara también en los otros estados donde habrá elecciones. El Estado de México se perfila para dar la sorpresa y otorgar el triunfo de manera sorprendente a la candidata de Morena, Delfina Gómez. Por primera vez en su historia, la entidad más poblada del país, con sus 15 millones de habitantes, será gobernada por un partido político de reciente creación. Suponiendo que se cumpla este escenario donde el oficialismo mexicano pierde en todos los estados, la pregunta es, ¿cuál sería el ambiente previo a este arranque de la sucesión presidencial? Si efectivamente Morena se hace con el control del Estado de México, como lo señalan todas las encuestas y todas las tendencias electorales, estaríamos ante un escenario donde Andrés Manuel López Obrador se perfilaría como el favorito en la sucesión presidencial del 2018. Morena estaría de facto controlando una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo entero, incluyendo Ciudad de México y Estado de México, con sus más de 25 millones de habitantes. Es decir, el partido de López Obrador alzaría su hegemonía sobre el Valle de México, que concentra una de las mayores riquezas de todo el país. Además, esta región tiene un gran peso electoral debido a su gran población. De esta forma, López Obrador tendría bajo su control uno de los mayores presupuestos estatales y además se haría con el control de toda la estructura priista del Estado de México. Y sin ser un genio, podemos decir que ganando el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador tendría ya un pie sobre Palacio Nacional. Siendo honestos, si usted suma el descrédito de los medios oficiales de comunicación, más el descrédito de los partidos tradicionales, más la creciente desigualdad, más la fuerza de López Obrador en redes sociales, más el gran presupuesto del Estado de México, todo esto da como resultado una gran ventaja para el candidato de Morena rumbo al 2018. Debido a esto, el resultado en el Estado de México es vital para cualquiera de los partidos políticos. De hecho, el oficialismo mexicano mandó por cielo y tierra una gran cantidad de recursos humanos y financieros para intentar asegurar el triunfo en esa entidad. Tristemente, el hartazgo social en el Estado de México ha llegado a un punto tal que las encuestas prevén que un tsunami electoral arrase a la élite local que por décadas gobernó esa entidad. También se prevé que en el Estado de México se desplome la candidata de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota. En el estado de Coahuila, por el momento, las encuestas señalan un empate técnico entre los candidatos del PRI y del PAN. Aquí, curiosamente, el candidato del partido de la derecha es compadre del expresidente Felipe Calderón.
Y para todo aquel que lo ignore, debo decir que Felipe Calderón busca hacerse con el control de Coahuila para poder tener una plataforma desde donde poder financiar la campaña de su esposa Margarita Zavala con el fin de imponerla en Los Pinos en 2018. Aquí podemos ver que un triunfo del PAN en Coahuila implicaría en los hechos una gran ayuda para la señora Margarita Zavala en sus aspiraciones presidenciales. Entonces podemos visualizar el hecho de que si el oficialismo mexicano pierde tanto el Estado de México como Coahuila, estaríamos ante un escenario donde el PRI ya no tendría nada que hacer en la sucesión presidencial. De hecho, sin el Estado de México, el PRI llegaría a su fin porque se quedaría sin dinero para poder seguir operando. Aquí debo decir que el PRI fue el partido hegemónico del siglo XX en México, y quizás México fue el único país no comunista que fue gobernado por un solo partido durante más de 70 años. El PRI fue el partido responsable de institucionalizar la revolución en México. El PRI fue el partido que creó al México industrial. El PRI fue el partido que creó toda una serie de instituciones que permitieron volver funcional al México postrevolucionario. Obviamente debo decir que también el PRI tuvo su lado oscuro. La represión del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco es sin duda uno de los peores episodios en la historia del México moderno. El PRI, en pocas palabras, fue un partido que surgió con el auge industrial, y conforme la economía mexicana se fue desindustrializando, el PRI fue perdiendo poco a poco su hegemonía. El sistema priista fue tan funcional y útil que en su momento el sueño de los partidos de oposición fue simplemente imitar los usos y costumbres del partido de la revolución institucional. De hecho, algo que se le debe de reconocer al PRI fue que en su momento supieron entender cómo su modelo económico se agotó. Una vez agotado el modelo económico, el PRI tuvo la visión de crear nuevas instituciones que le permitieron a México llegar a una transición democrática pacífica. Aunque quizás muchos mexicanos recordarán al PRI como el causante de las grandes devaluaciones y de las grandes crisis económicas. Paradójicamente, los mexicanos, después de 12 años de ser dirigidos por gobiernos panistas, llegaron a la conclusión que lo mejor era regresar al PRI. Y de esta forma, Enrique Peña Nieto logró ganar las elecciones en 2012. En conclusión, muy posiblemente este próximo 4 de junio nos demos cuenta que el modelo del partido industrial PRI simplemente ya no encaja en la era en la que actualmente vivimos. Muchos mexicanos soñaron con que llegara el momento donde el PRI no pudiera siquiera ganar un simple bastión electoral. Y todo parece indicar que ese momento ha llegado. Lo que nadie le dijo a usted es que con el fin del PRI, todas las instituciones de la época industrial dejarían de ser útiles y entraríamos en un periodo de incertidumbre total, donde lo mejor que podremos hacer es simplemente apostar a la creación de un nuevo modelo económico, político y social. Es tiempo de establecer nuevas reglas del juego y esperemos que Morena, en la figura de López Obrador, tenga la visión de construir este nuevo México. Y digo López Obrador no porque crea en la honestidad de algún político en específico, lo digo porque si el PRI desaparece, solo nos quedará el partido de López Obrador para bien o para mal. Por tanto, señores, de confirmarse el triunfo de Morena en el Estado de México, podemos decir que estaremos ante el inicio de tiempos extraordinarios. Caso contrario, si el PRI gana el Estado de México, podemos entender que el país aún puede soportar mucho más. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos qué pronóstico espera para este próximo 4 de junio. Opción A: el PRI será barrido electoralmente y Morena se posicionará como el favorito para el 2018. Opción B: el PRI pierde Edomex pero gana Coahuila. Opción C: el PRI gana el Estado de México y López Obrador se hunde electoralmente. Opción D: gane quien gane, da lo mismo, porque lo único que se trata es de repartirse el botín. Opción E: ninguna de las anteriores. Gracias. Suscríbete, seguiremos informando.
Si deseas suscribirte a este canal, da clic aquí. Y si deseas ver más contenido, da clic aquí.